El día de hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales exactas. Ya habíamos visto esta forma general de las ecuaciones diferenciales de primer grado. Bueno, si nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial escrita de esta manera, podemos decir que la ecuación es exacta si se cumple que al derivar parcialmente esta función, la que está junto al diferencial de x, la derivamos parcialmente respecto a y la función n la derivamos parcialmente respecto a x y obtenemos el mismo resultado, entonces se dice que nuestra ecuación diferencial es exacta. Es importante distinguir, o es importante esta definición de las ecuaciones diferenciales exactas, porque hay un método para resolver ecuaciones diferenciales que sean exactas. Está demostrado que para toda ecuación diferencial que sea exacta, va a haber una función f que dependa de x y que incluya alguna constante, que al derivar esta función f con respecto a x y multiplicarla por el diferencial de x y derivarla parcialmente respecto a y la derivada multiplicarla por el diferencial de y, vamos a obtener una ecuación diferencial que sea igual con 0. Lo importante en este punto es comparar estas dos ecuaciones, la ecuación 1 con la ecuación 2. A partir de la comparación obtenemos que m va a ser igual al diferencial de f, de la función f con respecto a x, y que n va a ser igual al diferencial de la función f con respecto a y. Entonces, esta función nos puede dar la solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es encontrar esta función, esta función f. Para encontrar la función f, vamos a seguir un procedimiento de 5 pasos que viene aquí. Esta tabla se las voy a adjuntar también en Eminus como PDF para que la puedan tener a la mano cuando resuelvan sus ecuaciones diferenciales exactas. Pero bueno, entonces, el procedimiento o lo que tenemos que hacer es encontrar a la función f que mencionábamos anteriormente. Para encontrarla, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la ecuación diferencial sea exacta, es decir, derivar a m con respecto de y a n con respecto de x, derivarlas parcialmente y ver si son iguales. Si son iguales, nuestra ecuación es exacta y podemos pasar al paso número 2. Vamos a integrar parcialmente esta función, la derivada de f con respecto de x es igual a m, o la derivada de f con respecto de y es igual a n. ¿Cuál de las dos vamos a escoger? Si vamos a irnos por el lado A o por el lado B, pues depende de la ecuación. Cuando analicemos la ecuación, podemos ver cuál de las dos es más sencilla, si m o n, y decidir por cuál de las dos nos vamos. Sin importar si nos vamos por la opción A o por la opción B, el resultado va a ser el mismo. Pero que a veces pues, nos podemos simplificar la vida escogiendo una u otra. Bueno, al realizar esta integral, o al resolver esta integral, es una integral parcial, en la cual, si elegimos este lado, a m la vamos a integrar parcialmente con respecto a x. Es decir, que las y que aparezcan en m las vamos a tomar como constantes. Si nos vamos de este lado, vamos a integrar parcialmente respecto de y. Es decir, que las x que aparezcan en mi función n las voy a tomar como constantes. Y entonces nuestras constantes de integración serán funciones de la variable que consideramos como constante. O sea, en lugar de tener nada más c, yo voy a tener más gx, porque en mi constante de integración puede aparecer x. Y si me voy de este lado, en lugar de que mi constante sea c, mi constante va a ser gy. Bueno, ya que tenemos resuelta la integral, ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Ya que tenemos resuelta la integral, vamos a derivar parcialmente el resultado de esa integral, lo vamos a derivar parcialmente respecto de y. O sea, aquí tomamos a y como constante
y en el paso número 3 derivamos parcialmente respecto de y. Y el resultado de esa derivación parcial lo vamos a igualar con la función n que aparecía en mi ecuación diferencial original. Si nos vamos de este lado, pues simplemente cambiamos de variable, ¿no? Aquí habíamos considerado constante a la x, pues aquí vamos a derivar parcialmente respecto de x y lo vamos a igualar con m. Y al hacer esa igualación vamos a poder despejar a la derivada de g. En este caso es la derivada de g con respecto de y. Y la vamos a poder integrar. Si nos vamos de este lado, vamos a poder obtener en el paso 3 a la derivada de g con respecto de x y la vamos a poder integrar. Y entonces ya vamos a tener el valor de g. Y ese valor de g lo sustituimos en la expresión que habíamos obtenido en el paso 2. Y ya con eso vamos a tener a la función f que andábamos buscando, que es la solución a nuestra ecuación diferencial exacta. A lo mejor así nada más platicado suena un poco confuso, pero vamos a ir resolviendo unos ejemplos para que vean que en realidad no es tan complicado, ¿no? Tenemos aquí, vamos a resolver dos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, 2xy de x más x al cuadrado menos 1 por dy. En esa ecuación, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es m y quién es n. Recuerden que m le llamamos a quien está multiplicando al diferencial de x. Entonces, en este caso, m es igual a 2xy. Y n va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, ya que tenemos identificados a m y a n, vamos a obtener sus derivadas parciales para ver si mi ecuación es exacta. A m lo voy a derivar parcialmente respecto de y, es decir, vamos a considerar a esta x que aparece en m, la vamos a considerar como constante. Bueno, de hecho también el 2, ¿no? Es constante. Esto es constante y la derivada de y respecto de y nos da 1, ¿no? Entonces, la derivada de m con respecto de y va a ser simplemente igual a 2x. En el caso de n, vamos a derivar parcialmente respecto de x y vamos a considerar a las y como constantes, pero en este caso vemos que no aparece ninguna y. Entonces, simplemente la derivada de x al cuadrado sería 2x. Ahí ya me salí de la ecuación. Sería 2x. Y la derivada de 1, pues es 0. Entonces me queda 2x. Acá en la derivada de m también me quedó 2x. Por lo tanto, ya comprobamos que nuestra ecuación es exacta. Que era el paso número 1. Lo voy a poner acá. Paso 1. Entonces, concluimos que sí es exacta. Vamos al paso número 2. En el paso número 2, dice aquí la tabla, que vamos a integrar parcialmente o a m respecto de x o a n respecto de y. En este caso, vamos a hacerlo con m. Vamos a usar este lado, el lado A. Vamos a integrar esto parcialmente. Recuerden que m es igual a xy. Ahí, ya moví el paso 2. Okay, entonces tenemos aquí, vamos a obtener la derivada con respecto de x de m, que m era 2xy. Recordando que
en este caso sí vamos a hacer una integración parcial. Es decir, si voy a integrar respecto de x, esta y este 2 los voy a considerar como constantes, ¿no? Vamos a escribir abajo las integrales. Integramos a ambos lados. Y aquí voy a sacar de una vez el 2y y solo vamos a integrar a x por dx. Entonces, el resultado de esta integral va a ser la integral de x por dx es x al cuadrado sobre 2. Y la integral del diferencial de f, pues es f, ¿no? Nos queda f es igual a 2y por x al cuadrado sobre 2. Más, acuérdense que mi constante de integración, en este caso, va a depender de y, porque consideré a la y como constante. Entonces, mi constante de integración va a ser una función g en la cual puede aparecer y. Este es el paso número 2. Ah, bueno, por aquí podemos simplificar. Eliminamos este 2 con este 2 para que nos quede nada más x cuadrada y, ¿no? X cuadrada y más gy. Ahí está. Ese es mi paso número 2. Y vuelvo a la tabla para ver el paso número 3. Ya que tengo a la función f en la cual aparece gy, ahora vamos, esa función f, vamos a derivarla parcialmente respecto de y. Y ya que la derivamos parcialmente, la vamos a igualar con n, que en este caso es x al cuadrado menos 1. Pero bueno, vamos primero a derivarla parcialmente. Vamos al paso número 3. Mi derivada de f con respecto de y va a ser la derivada de x al cuadrado y más gy con respecto de y. Es decir, esta x al cuadrado se va a considerar como constante y la derivada de y con respecto de y es igual a 1. Entonces vamos escribiendo nuestro resultado. En el primer término simplemente nos va a quedar x al cuadrado por 1, que me queda x al cuadrado. Y aquí, como todavía no conozco a la función g, simplemente pongo g'. Ahorita, en el siguiente paso, vamos a ver qué forma tiene g'. Entonces, tenemos a g'. Y nos decía en el paso, ya hicimos la derivada parcial. Nos decía que la tenemos que igualar con la función n, que era esta, x al cuadrado menos 1. Entonces, tenemos que x al cuadrado más g'y es igual a n. En este caso, n es x al cuadrado menos 1 y despejo a g'. El despeje no creo si es parte del paso 3, no, ya es en el paso 4. Aquí nada más igualo con n y ahí se queda, ¿no? En esto que hice aquí. Ya le igualé con n. En el paso 4 me dice despejar a g'' y hacer la integración. Entonces aquí ya le voy a poner paso 4. Vamos a despejar a g' de este. Para despejarla, esta x al cuadrado que está sumando, la voy a pasar al otro lado restando.
¿Y qué va a pasar? Pues que esta se cancela con esta, ¿no? Y me queda simplemente que G'(y) es igual a menos 1. Recuerden que G'(y) salió de aquí. G'(y) es la derivada de G con respecto de Y. Entonces aquí voy a poner de una vez que G'(y) era la derivada de G con respecto de Y. Pero ya no la voy a poner como parcial porque G solo depende de Y. Entonces, si es una derivada respecto de Y, ya es una derivada ordinaria, ya no es parcial. Entonces la ponemos así, como derivada de G con respecto de Y. En esto podemos separar variables e integrar. De este lado me queda nada más dg. Y con el menos 1 se pasa el dy que estaba aquí dividiendo, lo paso al lado del menos 1 multiplicando. Y aquí aplico mis integrales. Al realizar la integral de dg, pues voy a obtener a g, ¿no? La integral del diferencial de g es g. Y aquí la integral del diferencial de y va a ser y. Con signo negativo por el menos 1. Entonces g va a ser igual a menos y. Y agrego mi constante de integración, que ahora sí ya es una constante, porque ya aquí ya no fue derivación parcial, sino que ya era derivación ordinaria. Ya no consideré a nadie como constante. Simplemente me queda así. Ese es el valor de mi función g. Ahora, este valor de g, que en este caso nos dio menos y más c, lo vamos a sustituir, dice la tabla, sustituir g en la expresión obtenida en el paso 2, que era esta. Teníamos aquí a la función f. F era x cuadrada más gy, pero ya obtuvimos el valor de g. Entonces, en lugar de g, vamos a poner menos y más c. Y esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Ponemos en verdecito. Esta es mi ecuación, mi función. Que también puede escribirse, si queremos eliminar a la f, puede escribirse como x al cuadrado menos y igual a c. De hecho, lo voy a poner así. Se la dejamos en negro. Y esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Si no lo creen, lo podemos comprobar. O sea, podemos comprobar que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Vamos a verlo. Nada más lo voy a hacer en este ejercicio, ya nosotros, en este ejemplo. Ya nosotros, si ustedes quieren comprobarlo, lo pueden comprobar. Vamos a comprobar que x al cuadrado menos y más c resuelve la ecuación diferencial que teníamos al principio, que era esta, 2xy de x más x al cuadrado menos 1 de y igual a 0. Entonces, en esta ecuación, que es mi solución, yo puedo factorizar a la y. Y me va a quedar que y es igual a x al cuadrado, perdón, que y por x al cuadrado menos 1 es igual a c.
Y de aquí yo puedo despejar a y, este cuadrado menos 1, lo paso dividiendo a la c, me va a quedar que y es igual a c entre x al cuadrado menos 1, que eso también lo podemos escribir como c por x al cuadrado menos 1 a la menos 1. Ahí ya despejé y. Al tener despejada y, me resulta más fácil obtener la derivada de y con respecto de x. Este es un valor constante, lo dejo fuera de mi derivada y esto lo tomo como un u a la n. U es x al cuadrado menos 1 y n en este caso vale menos 1. Entonces, de acuerdo a la fórmula de u a la n, tenemos que la derivada va a ser n, que en este caso es menos 1, por u a la n menos 1. Menos 1 menos 1 me va a quedar menos 2. Entonces, este me va a quedar elevado a la menos 2. Y eso lo multiplicamos por la derivada de u, que en este caso la derivada de x al cuadrado sería 2x, y la derivada de 1, que es constante, es 0. Entonces, ahí tengo mi derivada, que la puedo reacomodar. Este que tiene exponente negativo, lo paso abajo dividiendo, y me va a quedar arriba 2xc o 2cx. Con signo negativo por este menos 1. Entonces me va a quedar menos 12x y abajo x al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Así, ahí está ya reacomodado, ¿no? Y ahora acá teníamos que c era igual a y por x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a sustituir esta c por este valor que teníamos acá arriba. Veamos esta. Pero en lugar de c, vamos a poner esto que teníamos acá. Me queda así. Y resulta que esto del paréntesis se va a eliminar con este de aquí abajo, bueno, con uno de los que están aquí abajo, ¿no? Entonces arriba me va a quedar menos 2xy. Y abajo nada más me va a quedar un x al cuadrado menos 1. Y ya tenemos la ecuación que teníamos al principio, nada más hay que reacomodarla en esta forma, ¿no? Primero el de x que está aquí dividiendo va a pasar acá multiplicando a este, y este x al cuadrado menos 1 que también está dividiendo va a pasar multiplicando a este lado al de y. Entonces me va a quedar el de y por x al cuadrado menos 1. Y del otro lado me queda menos 2xy multiplicado por el de x. Y ya por último, para que quede igual que la de arriba, este que está negativo lo pasamos positivo hacia el lado izquierdo. Ponemos acá. Y ya me queda, del otro lado ya no me queda nada, ¿no? Queda igual a 0. Y entonces vemos que esta ecuación es la que teníamos al principio. Y con eso comprobamos que la solución que habíamos obtenido,
que era esta, o esta, si me resuelve a la ecuación diferencial que tenía en un principio. Por si no creían que el método de ecuaciones exactas funciona, aquí ya lo comprobamos, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. En el otro ejemplo ya no voy a hacer la comprobación. Ya si todavía tienen dudas, pues lo pueden comprobar ustedes. Pero vamos a resolver otra ecuación por el método de ecuaciones exactas. Tenemos esta ecuación diferencial que, como pueden ver, ya es un poco más complicada que el primer ejemplo que vimos. En este caso, tenemos la función m, que es la que multiplica de x. La función m es e a la 2y menos y coseno de xy. Y la función n es todavía más larga. Es 2x por e a la 2 menos x coseno de xy más 2y. Bueno, vamos a escribir primero nuestras funciones m y n. Ahí está m. Y ahora vamos a copiar a n. Y esas las tenemos que derivar parcialmente. En el paso 1, para comprobar que la ecuación es exacta. Entonces, paso 1, obtengo la derivada de m con respecto de y. Me va a dar en la derivada de m con respecto de y. La función en este término, que es e a la 2y, su derivada pues va a ser lo mismo, ¿no? E a la 2y, pero luego multiplicado por la derivada de 2y, que sería 2. Y en este segundo término, y coseno de xy, voy a tener que aplicar la fórmula de u por b. U en este caso va a ser y b va a ser el coseno de xy. Entonces vamos a poner esto. Primero empezamos u por la derivada de b, perdón, la derivada del coseno de xy va a ser menos el seno de xy. ¿Qué hice? Y el seno de xy lo multiplicamos por la derivada de xy, que si estamos derivando respecto de y, x es constante y la derivada de y con respecto de y vale 1, entonces aquí nada más nos queda x. Y luego, eso fue u por la derivada de b, más b, que es el coseno de xy, por la derivada de y con respecto de y, que me da 1. Ahí ya aplicamos u por la derivada de b, más b por la derivada de u. Y vamos a simplificar esta derivada. Y el 2 los pasamos al frente. Y aquí sería menos por menos, se vuelve más xy por el seno de xy, ¿no? Ese sería mi primer término. Y aquí quedaba menos por más, sigue siendo menos el coseno de xy. Entonces, esto que estaba en el corchete, ya lo simplifiqué. Así queda mi derivada de m con respecto de y. Ahora vamos a ver la derivada de n con respecto de x. La derivada de n con respecto de x va a ser la derivada de esta función. En este caso vamos a tomar a las y como constantes. Entonces, este a la 2y va a ser constante. Y en ese término, lo único que tengo que derivar es a 2x, que la derivada de 2x sería 2. Bueno, de hecho el 2 también podría yo tomarlo como constante.
Simplemente la derivada de x con respecto de x es 1. Vamos al siguiente término. Otra vez tenemos que aplicar u por b, porque en ambos aparece x. Entonces, vuelvo a poner mi corchete para hacer u, que en este caso es x, por la derivada de b. La derivada del coseno es menos seno de xy por la derivada de xy, en este caso respecto de x, la y sería constante y la derivada de x con respecto de x da 1, entonces nada más me queda la y. Aquí ya tenemos u por la derivada de b más b, que es el coseno de xy, por la derivada de x con respecto de x, que es 1. Esto sería la derivada de este término, aplicamos u por b. Y por último, la derivada de 2y, como estamos derivando respecto de x, las y se consideran constantes, entonces esta función es una constante y su derivada es 0. Para que no se me pierdan, y como todavía tenemos que simplificar, vamos a ponerlo ahí el resultado de esta derivada, que es 0. Y ahora vamos a simplificar a la derivada de n para ver si nos da lo mismo que obtuvimos aquí, en la derivada de m. En este primer término simplemente nos queda 2 por e a la 2y. Y en el segundo término, aquí queda menos por menos, se vuelve más xy por el seno de xy. Más, no es más, porque aquí es menos por más, se vuelve menos el coseno de xy. Y el 0, que ya no lo tomamos en cuenta. Bueno, entonces ya podemos comparar esto con esto. Vemos que efectivamente son iguales, por lo tanto concluimos que nuestra ecuación diferencial, esta que está acá arriba, que sí es una ecuación diferencial exacta. ¿Conclusión? Ese era nuestro paso número 1. Y ahora vamos al paso número 2. En el paso número 2, tenemos que elegir cuál función vamos a derivar parcialmente. Quiero regresar. Yo creo que voy a copiar la tabla para tenerla acá a la mano. La voy a pasar aquí abajo. A ver, empieza el ejemplo. Aquí. Caray, no la copié completa. Espérenme. Que no se copió completa. Aquí estamos. No sale. Bueno, paso número 2. Lo voy a ver acá arriba y ya a partir del 3 ya los tenemos ahí. El paso número 2. Vamos a elegir si integramos con respecto de x a m o si integramos parcialmente con respecto de y a n. Vamos, como en el ejemplo anterior, ya lo hicimos de este lado, en la opción A, integramos a m con respecto de x y de ahí nos fuimos hacia acá abajo. Vamos a hacerlo ahora con la opción B. Vamos a integrar a n respecto de y, para que vean que en ambos casos se obtiene la solución, ¿no? Vamos al paso 2. Ahí está. Vamos a obtener la derivada, perdón, vamos a integrar a n. Voy a copiar a n.
esta n, la ponemos acá. Entonces, el de y que está aquí dividiendo va a pasar para acá multiplicando y vamos a integrar toda esa función respecto de y. Y del otro lado obtenemos la integral del diferencial de f. Y acá les decía la integral con respecto de y de toda esa función. La solución de este lado, la integral del diferencial de f, pues simplemente es f. Y del otro lado, vámonos término por término. Primero, la integral de 2x por e a la 2y del diferencial de y. Como vamos a integrar parcialmente respecto de y, las x las consideramos como constantes. El 2 también podría yo sacarlo como constante, pero en realidad lo voy a necesitar, porque si esto es e a la u, su diferencial, el diferencial de 2y, sería 2 por dy. Ya tengo el dy y aquí tengo el 2, entonces mejor lo dejamos adentro, ¿no? O sea, aquí me quedaría x, la integral de e a la 2y por 2 de y. Y aquí tengo e a la u y este sería mi diferencial de u. En el siguiente término, igual esta x la vamos a considerar como constante. Simplemente vamos a integrar el coseno de xy por dy. Y en el último término, espérenme aquí, estoy haciendo. Ahí. Y por último, en el último término, el 2 es constante y vamos a obtener la integral de y por dy. Y vamos resolviendo las integrales. En este primer término, les decía, es e a la u por du. Entonces, el resultado de esta integral, pues es e a la u. Entonces, me va a quedar x por e a la 2y. De ahí, en mi siguiente término, fíjense que en el siguiente término también debe haber dejado adentro a la x, porque si es el coseno de u por du, para obtener el du, sería x por dy, ¿no? Entonces, mejor si metemos a la x, y esto es du. Si esto es u, esto es du, y esta x, a lo mejor la metemos. Y bueno, entonces la integral del coseno de u por du va a ser el seno de u. En este caso u es xy. Y por último, la integral de y por dy, pues es y cuadrada sobre 2, que se va a cancelar. Esos dos cancelar. Este 2 con este 2. Ahorita en el siguiente paso los cancelamos. Pero ese sería el resultado de nuestras integrales. Y nos falta agregar la constante de integración. En este caso, como fue una integral parcial respecto de y, mi constante de integración debe de incluir a x, porque a x la consideramos como constante para resolver estas integrales. Entonces, vuelvo a escribir esta función, pero cancelando este 2 con este 2. Y entonces aquí simplemente me queda
y al cuadrado. Esa sería mi función f y con eso concluyo mi paso 2. Vamos al paso número 3, que sí ya se copió. Ahí está. Paso número 3. Ah, es que aquí ya vi que pasó, está copiada completa, pero están los números mal. Y le vamos a dar reiniciar en 1. Este es el paso número 3. Ah, pero estamos trabajando de este lado porque usamos primero esta función. Ahora vamos a derivar parcialmente la función f que ya obtuvimos, la vamos a derivar parcialmente respecto de x y la vamos a igualar con m. Aquí está m, acuérdense. Y nuestra función es esta. Esta función la vamos a derivar parcialmente respecto a x. Vamos a obtener la derivada de f con respecto a x. Si vamos a derivar parcialmente respecto de x, las y van a ser constantes, entonces esto es constante. Y la derivada de x con respecto de x, pues es 1. Luego, mi siguiente término, la derivada del seno de u, es el coseno de u. En este caso sería el coseno de xy por la derivada de u. La derivada de xy con respecto de x, la y es constante y la derivada de x es 1. Mi siguiente término, y al cuadrado. Si estoy derivando parcialmente respecto a x, la y es constante, por lo tanto su derivada me da a 0. Y por último, la derivada de g con respecto de x, como todavía no conozco a g, simplemente pongo g' que depende de x, donde g' representa a la derivada de g con respecto de x. Bueno, entonces esa es mi derivada y esa derivada la voy a igualar. Vamos a reescribirla eliminando estos paréntesis y este 0 que nos sobran antes de igualarlo con m. Aquí simplemente nos quedaría e a la 2y. Aquí me quedaría y por el coseno de xy. Este 0 también lo eliminamos. Y ahí está ya, más acomodada. Bueno, y entonces ahora esto lo vamos a igualar con m. Tenemos que esto es igual a m. M la copio de acá. Aquí está. Ay, no la quiero toda. Bueno, ahorita borro la m. De fuerza se quiere copiar. Ahí está. Ya tenemos la derivada respecto de x es igual a m. Y en el paso 4 vamos a despejar a g'(x). El paso 4, acá lo tenemos en la tabla. Vamos a despejar a gy y la vamos a integrar. Ah, perdón, estamos de este lado. Despejar a gx y la vamos a integrar. ¿Respecto a quién la vamos a integrar? Pues respecto a x, porque acuérdense que g, la g', aquí, la g' fue la derivada respecto de x. Entonces, bueno, primero vamos a despejarla. Tenemos este término de ambos lados, o sea, este término se cancela con este. Y estos dos también se cancelan, o sea que nos va a quedar que g' es igual a 0, porque este término también se cancela con este.
Y entonces nos queda que G'(X) es igual a 0 más C. Que ahora sí ya tenemos una constante. Ah, no, perdón, todavía no integro. Apenas voy a integrar. Bueno. G' es igual a 0. Y les decía, recordando, que G' es la derivada de G con respecto de X. Ahora ya no es una derivada parcial, esta ya es una derivada ordinaria. Entonces vamos a integrar para que la integral de 0 nos va a dar 0, pero bueno. La integral del diferencial de G es igual a 0 por la integral de dx entonces obtenemos que G es igual a 0, pero ahora sí, ya me estaba yo adelantando hace rato, más C. Agrego mi constante de integración. Entonces, pues simplemente, quitando ese 0 que no sirve para nada, obtenemos que G es igual a C. En este caso, G era simplemente una constante, no aparecía X en esta función G. Pero como vieron en el ejemplo anterior, no siempre va a ser una constante normal. Bueno, ahora, este valor de G, que simplemente es una constante, lo vamos a sustituir. Ya vamos al paso número 5. Este valor de G lo vamos a sustituir en la función que obtuvimos en el paso 2, que era esta. En lugar de G, simplemente ponemos C. Y, bueno, podemos reescribirla de esta manera. Pero, o podemos también reescribirla como igual a C. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos es la solución de nuestra ecuación diferencial. En este caso ya no voy a comprobar que esto sea la solución de la ecuación diferencial que teníamos acá. Pero ya ustedes, si son curiosos, si tienen dudas, la pueden comprobar para que vean que sí es, ¿no? Y bueno, esto es el método para resolver ecuaciones exactas. Como les decía hace un rato, la tabla con los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 se las voy a copiar en PDF y también les voy a poner en PDF, en Eminus, estos 3 ejercicios para que practiquen. El primer ejercicio es volver a resolver el ejemplo que hicimos, el primer ejemplo, pero ahora en lugar de usar, a ver, espérenme, creo que aquí lo puse mal. A ver, el primer ejemplo que hicimos fue este. Y empezamos con la derivada de f respecto de x es igual a m. Lo que ustedes van a hacer es hacerlo con esta. Con la derivada de f con respecto de y igual a n. Entonces aquí lo puse mal. Se los voy a cambiar. ¿Dónde están los ejercicios? Aquí. Ahí. Lo van a hacer con la otra opción, ¿no? Bueno, ya después de eso vienen otros 2 ejercicios. Este ejercicio 2 es con valores iniciales. Quiere decir que una vez que obtengan la solución de su ecuación diferencial, deben de sustituir estos valores iniciales para que determinen cuánto vale la C en esta solución particular. Y de ahí, bueno, viene un tercer ejercicio. ¿Sale? Cualquier duda respecto del tema, respecto de los ejemplos o respecto de los ejercicios, ya saben,